En el siguiente video vamos a estudiar la forma y las características que tienen las funciones lineales y las funciones afines. Vamos a distinguirla en su representación algebraica y en su representación gráfica. Empecemos con la función lineal. La función lineal siempre va a ser una línea recta que pasa por el origen. Observe que aquí este es el origen del plano cartesiano. Esta es mi representación gráfica y esta es mi representación algebraica o forma analítica. En este caso, este es un ejemplo particular, y igual a menos 1x o simplemente y igual a menos x. Y es la variable dependiente y se localiza en el eje vertical y x corresponde a la variable independiente y se ubica en el eje horizontal. Entonces voy a construir otro ejemplo de una función lineal. Voy a darle, por ejemplo, el valor de 2. Entonces, esto es una función lineal y su gráfica es una línea recta y pasa por el origen. Y igual a 2x. Voy a otro ejemplo de función lineal. Por ejemplo, 3, y igual a 3x. Obsérvese que su representación gráfica es una línea recta que pasa por el origen. Y así, y igual a 5x, y igual a, por ejemplo, a menos 2x. Mire, la gráfica pasa por el centro del plano cartesiano. Y igual a menos 3x pasa por el centro del plano cartesiano. Ok. Ahora bien, ¿cómo representamos, cómo ubicamos estas líneas en el plano cartesiano? Muy sencillo. Le vamos a dar valores a la x. La x le vamos a dar valores, es la variable independiente. Entonces, si yo a la x le asigno el valor de 1, como se ve aquí, pues 2 por 1, 2. Entonces, si la x vale 1, la altura, en este caso y vale 2. Vamos a asignarle el valor de x igual a 2. Entonces, si le asignamos el valor de 2 a la x, 2 por 2, 4, entonces la altura va a ser 4 y aquí ubico el punto. Si le asignamos el valor de 3, sería 2 por 3, 6, o sea que cuando la x vale 3, aquí este punto y vale 6. Así, lo mismo podemos hacer con valores negativos, por ejemplo, menos 1. A 2 lo multiplico por menos 1, pues da menos 2. Entonces, si la x vale menos 1 y lo multiplicamos por 2, pues da menos 2, observe que da la altura. Y así se construyen las funciones lineales. Hagamos lo mismo, pero con otro valor diferente, por ejemplo, el valor de 3. Entonces, si la función lineal es y igual a 3x. Empecemos a asignar valores. Por ejemplo, si 3 vale 1, si la x, la variable independiente, vale 1, 3 por 1, 3. Entonces, cuando la x vale 1, y vale 13, viene siendo este punto. Si la x vale 2, entonces 3 por 2, 6. Si x vale 2, y vale 6, ubico aquí el punto. Y así, asignémosle valores negativos, por ejemplo, menos 1. 3 multiplicado por menos 1 da menos 3. Entonces, si la x vale menos 1, la y vale menos 3 y ubico este punto. Entonces, ubicamos los puntos en el plano cartesiano y luego trazamos con una regla la línea. Y vamos a observar que todas estas formas, y igual a mx, son funciones lineales. Bien. Ahora vamos a hacer el estudio de las funciones afines. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que ya esta línea recta, aquí tengo la representación, la forma analítica, la estructura, la forma algebraica. Entonces, en este caso, tengo y igual a 3x menos 2. Y igual a 3x menos 2. Estas gráficas no pasan por el origen del plano cartesiano. Observe, si yo varío la variable de la x, si varío, por ejemplo, el valor de m, en este caso, si yo, por ejemplo, le doy el valor de 5x, entonces aquí tengo 5x menos 2. Esta es una función que es afín y su representación gráfica es una línea recta, mire por donde corta al eje y en menos 2. Tenemos el valor, por ejemplo, de menos 2. Entonces la forma algebraica sería y igual a menos 2x menos 2. Y su representación gráfica no corta al eje x. Yo puedo variar este punto por donde corta el eje x, que viene siendo b. Este punto matemáticamente se representa con la letra b. Puedo cambiarlo. Por ejemplo, a menos 3, entonces va a cortar a la recta en este punto menos 3. Si le doy el valor de menos 4, pues va a cortar al eje y menos 4. Si le doy un valor positivo, por ejemplo 3, va a cortar al eje y en 3. Entonces, la forma general
de una función afín es y igual a mx más b. Si b vale 0, se convierte en una función lineal. Entonces, bien, ¿cómo se representan las funciones lineales? Vamos a darle un valor, por ejemplo, de m2 y vamos a darle el valor de m2 y al valor de b1. Este 1 es el corte de la recta con el eje vertical. Entonces, si variamos aquí el valor de la x, por ejemplo, si le damos el valor de 1, entonces tengo 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, y le sumo 1, 3. Entonces, si la x vale 1, la y vale 3. Si le asignamos el valor de 2, pues 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces, si la x vale 2, la altura vale 5, y aquí coloco el punto. Ahora bien, asignémosle valores negativos, por ejemplo, menos 1. Entonces, 2 multiplicado por menos 1 da menos 2, y menos 2 le sumo 1, pues da menos 1. Entonces, si le asignamos el valor a la x menos 1, la y vale menos 1, y coloco aquí el punto. Si le asignamos el valor, por ejemplo, de menos 2, entonces 2 por menos 2 da menos 4, y menos 4 le sumo 1, pues da menos 3. Entonces, si la x vale menos 2, la y vale menos 3, verlo aquí, y trazamos. Ponemos una regla y trazamos la línea. Y así sucesivamente puedo seguir. De esta manera así es que se construyen las funciones lineales y las funciones afines, dándole valores a la variable independiente, que la variable independiente es x, y cualquier valor usted le puede asignar y hacer su representación gráfica. Y dependiendo de si pasa o no por el origen del plano cartesiano, se dice que es una función afín, y si pasa por el origen, se dice que es una función lineal. Okay. Y esta es su representación matemática y esta es su representación analítica. Analicemos ahora las funciones constantes. Una función constante es esta, es una línea recta horizontal al eje de las x. Este es el punto por donde la recta corta el eje y. Obsérvese que no importa el valor de la x, no importa el valor de la variable independiente, siempre el valor va a ser el mismo. En este caso, el valor que yo le estoy dando es 3. Entonces, si yo varío x, observe que siempre el valor de 3, el corte con el eje y, permanece inmutable, no se altera para nada, no cambia su valor. Así que 2 le corresponde 3, a 3 se le asigna 3, a 4 se le asigna 3, a menos 1 se le asigna 3, y así sucesivamente. Si cambio, pues obviamente, si cambio el corte con el eje y, pues obviamente tengo otra recta que es horizontal. Por ejemplo, démosle el valor de menos 3. Entonces aquí corta a la recta, al eje y, en el punto menos 3. Esto es una función que es constante. Independientemente de que usted le asigne el valor a la x, siempre y vale menos 3. 1 le corresponde menos 3. A 2 le corresponde menos 3. A 3 le corresponde menos 3. A 10 le corresponde menos 3. A menos 2 le corresponde menos 3. Esa es una función lineal. Espero que este video le sirva para que usted pueda resolver los ejercicios propuestos en el taller número 6. Que tenga buen día.